La caja de zapatos estaba escondida detrás de las bolsas de ropa que doña Gilda guardaba para donar. Era de cartón café, con las esquinas rotas, y al moverla sentí el peso de algo más que recibos viejos. La abrí pensando en encontrar fotos antiguas o cartas de mi suegro, pero lo que había era mucho peor. Dentro, envuelta en un trapo de cocina desteñido, estaba un acta de nacimiento amarillenta con el nombre de mi esposo. Pero el nombre del padre no era el de don Raúl, el hombre que yo conocía como su papá desde siempre. Era otro nombre, uno que jamás había escuchado en esa familia, y la fecha coincidía exactamente con el día que Mauricio nació. Sentí un vacío en el estómago, como si el piso se hubiera inclinado de repente. Me quedé sentada en el piso del closet, con la respiración entrecortada, sin saber qué hacer. Lo primero que pensé fue que quizá era un error, un documento equivocado que había llegado ahí por casualidad. Pero el trapo que lo envolvía era de un bordado que yo misma le había regalado a doña Gilda hacía años. Ella lo había guardado ahí a propósito, lo había protegido como quien guarda algo peligroso pero valioso. Y entonces entendí, tan claro como el agua, que mi suegra llevaba décadas ocultando quién era realmente mi esposo. Ese día había ido a su casa para recoger unas cajas de la mudanza porque Mauricio y yo por fin nos mudábamos al departamento de atrás, el que ella nos prestó para empezar. Hacía calor, de ese calor seco de Metepec que se te pega en la garganta, y yo traía las manos llenas de cinta adhesiva. Doña Gilda estaba en el mercado, me había dicho que aprovechara, que moviera lo que quisiera porque ella confiaba en mí. Confianza, qué palabra más torcida cuando la recuerdo ahora, sabiendo todo lo que vino después. Terminé de desenvolver el acta con dedos temblorosos y la guardé en mi bolsa, no sé si por instinto o por miedo. Lo único que sabía era que no podía quedarme callada, pero tampoco podía hablar sin entender primero la magnitud de esa mentira. Mi nombre es Estefanía, y desde que me casé con Mauricio hace 4 años, su mamá fue como un ángel para mí. Doña Gilda siempre se portó cariñosa, atenta, de esas suegras que te traen caldo de pollo cuando te enfermas y te regalan sábanas bordadas en Navidad. Yo trabajaba en una pastelería en el centro, llegaba a casa oliendo a pan dulce, y ella me recibía con un café y un chisme del vecindario. Vivíamos en su propiedad, en unos cuartitos atrás de la casa grande, y aunque era pequeño, para nosotros era un refugio. Mauricio trabajaba en un taller mecánico, ganaba lo justo, y doña Gilda nos echaba la mano cuando las cuentas nos ganaban. Ella decía que todo lo que tenía era para nosotros, que la casa grande sería de Mauricio cuando ella faltara, y yo le creía. Don Raúl había muerto hacía 10 años de un infarto fulminante, y doña Gilda nunca quiso volver a casarse. Decía que el amor de su vida se había ido, que no había hombre que igualara a su difunto esposo, y todos en la colonia la admiraban por viuda fiel. A veces, cuando sacaba el álbum de fotos, señalaba a Mauricio de bebé y decía que era idéntico a su papá, pero yo nunca vi el parecido. Mauricio tenía el cabello rizado y la piel más clara, mientras que don Raúl, en las fotos, era moreno y de facciones toscas. Lo atribuía a los genes de alguna abuela, porque en todas las familias hay un pariente que no se parece a nadie, y eso no me quitaba el sueño. Lo que sí me llamó la atención, aunque no le di importancia entonces, fueron los silencios de doña Gilda cuando alguien preguntaba por los abuelos paternos de Mauricio. En las reuniones familiares, si algún tío se ella desviaba la conversación con una receta de cocina o un comentario sobre el clima. Una vez, en un cumpleaños, la prima de Mauricio preguntó directamente si don Raúl tuvo otros hijos, y doña Gilda se puso pálida y dijo que el árbol genealógico se respetaba en el estado. No insistió, porque en la familia política esas cosas no se respetan, se guardan bajo la alfombra como el polvo cuando llegan visitas. Yo crecí con la idea de que la familia es una cosa, no un rompecabezas de secretos, pero ya había notado que la realidad era distinta. Mauricio adoraba a su mamá, la defendía a capa de espada, y yo trataba de no meterme en la relación tan cerrada que tenían. A veces sentía que yo era la visita en ese vínculo de dos, pero me conformaba con ser la esposa que apoyaba y no la que cuestionaba. Cuando nos mudamos al departamento de atrás, doña Gilda nos ayudó a pintar las paredes de un amarillo clarito que ella misma eligió. Recuerdo que ese día sudábamos las tres, ella, yo y una vecina, y al final nos sentamos en el piso a tomar agua de Jamaica bien fría. En ese momento, todo era armonía,
risas y planes para un futuro que incluía poner una cocina económica en la entrada de la casa grande. Yo le decía que algún día le pagaríamos con creces todo su apoyo, y ella me tomaba la mano y me llamaba hija. Ahora sé que cada gesto cariñoso tenía una condición invisible, una cláusula no escrita que exigía lealtad absoluta a su historia de vida. Y esa historia no permitía preguntas incómodas sobre cajas viejas guardadas en el closet de las donaciones. 2 semanas antes de encontrar el acta, empecé a notar pequeñas cosas que no encajaban, como piezas sueltas de un rompecabezas que alguien había tirado al suelo. Doña Hilda pidió que no le contáramos a nadie del pueblo natal de su difunto esposo que Mauricio estaba por ser papá, porque según ella traía mala suerte. Yo estaba embarazada de 2 meses, un embarazo deseado, y en lugar de celebrar, ella parecía nerviosa, como si el bebé fuera a despertar algo dormido. Otra noche, mientras veíamos la televisión, le llegó una llamada y contestó en un tono cortante que nunca le había oído, diciendo que ese asunto estaba muerto y colgó de golpe. Le pregunté quién era, y con una sonrisa forzada me dijo que un cobrador equivocado, que no me preocupara, que esas cosas pasan en todos los barrios. Esa noche soñé con árboles genealógicos que se quemaban, y desperté con la sensación de que algo en esa casa olía a mentira. Pasé 3 días sin dormir bien, con el acta doblada dentro de mi cartera, sintiendo que latía como un segundo corazón. Revisé cada detalle, el nombre del otro hombre, la fecha de registro, la firma de un médico que ya estaba retirado, y todo encajaba con una sola verdad: Mauricio no era hijo de don Raúl. Le pedí a una amiga que trabajaba en el registro civil que verificara discretamente, y me confirmó que ese acta era legítima y que nunca hubo otra. La angustia me comía el alma porque no sabía cómo decirle a mi esposo que su vida entera estaba construida sobre una falsificación. Y lo peor era que doña Hilda lo sabía desde el primer día, y nos había envuelto a todos en una ficción conveniente para ella. Decidí encararla sin decírselo a Mauricio, porque primero necesitaba entender por qué, y qué significaba para nuestro futuro. Aproveché una tarde que Mauricio salió a entregar un auto reparado y me planté en la sala de doña Hilda con el acta en la mano. Ella estaba tejiendo una cobija para el bebé, con lila y blanco, y al verme llegar con esa cara me dijo: ¿qué tienes, hijita? Te ves muy seria. No me dieron ganas de sentarme ni de fingir cortesía. Extendí el papel sobre la mesa y le pregunté, con la voz temblándome más de lo que quisiera, quién era ese hombre. Doña Hilda dejó caer las agujas sobre su regazo, y el color de su rostro pasó de rosa a gris en un segundo. Me miró como si yo fuera una extraña, no su nuera querida, y sus ojos se volvieron 2 pedazos de vidrio frío. No tienes derecho a hurgar en lo que no te importa, dijo, y su voz sonó como una puerta cerrándose. Esperaba que se defendiera, que llorara, que me explicara que fue un error, pero en lugar de eso me atacó con una dureza que me heló los huesos. Me acusó de desleal, de traicionar su confianza justo cuando ella más nos había ayudado, y empezó a caminar alrededor de la mesa como un animal que rodea a su presa. Me dijo que ese acta era cosa del pasado y que si yo amaba a mi esposo, quemaría ese papel y olvidaría que alguna vez lo vi. Yo sentí que el mundo se partía en dos, porque por primera vez vi a la verdadera Hilda, no la suegra cariñosa, sino una mujer capaz de cualquier cosa por mantener su secreto. Tragué saliva y le dije que no podía callarlo, que Mauricio merecía saber quién era su padre biológico. No terminé la frase porque ella alzó una mano y la dejó caer con fuerza sobre la mesa, haciendo temblar el brazo. Si abres la boca, te vas tú y se va mi hijo también, pero sin un peso, me explicó, y cada palabra era como un brazo. Me explicó, con una calma aterradora, que la herencia de don Raúl estaba sujeta a que Mauricio fuera su hijo legítimo, y que si se descubría la verdad, lo perderíamos todo. Según ella, don Raúl nunca supo que el niño no era suyo, nunca construyó una fortuna sobre esa mentira piadosa que ahora nadie podía resistir. Me sentí como una mosca atrapada, porque no solo me pidió que mintiera, sino que participara activamente en la farsa. Cuando intenté argumentar, me interrumpió con una sonrisa que me dio más miedo que todos sus gritos juntos. Mira, Estefanía, tú eres joven y no entiendes cómo funciona el mundo, pero aquí mando yo mientras viva. Me quedé sin palabras, mirando el tejido a medio terminar, esa cobija que debía arropar al bebé que crecía en mi vientre. Sentí náuseas, no por el embarazo, sino por la carga de convertirme en cómplice de una estafa que llevaba décadas engañando a todos.
Doña Hilda se levantó, fue a la cocina y regresó con una cajita de madera que nunca antes había visto. La abrió y sacó unos documentos notariales que mostraban que la casa y el terreno estaban intestados a nombre de Mauricio desde que cumplió 18 años. Para que veas que no te amenazo con palabras vacías, esto es real, y tú decides si tu hijo crece bajo este techo o en la calle, dijo con voz de acero. Otra vez, pensé en mi esposo, en cómo reaccionaría si yo le destrozaba la imagen de su madre, y se me encogió el corazón, no estaba segura de que me creyera. Salí de esa casa arrastrando los pies, con el acta hecha pedazos en mi bolsa porque doña Hilda la rompió delante de mí como quien rompe una sentencia. Me dijo que no había pruebas, que yo era una soñadora que se inventaba historias, y que si decía algo, se encargaría de que Mauricio me dejara. Caminé hasta la pastelería sintiendo que cada paso me alejaba de la vida tranquila que creía tener y me adentraba en un pantano oscuro. Esa noche, cuando Mauricio llegó del taller, lo miré a los ojos y no pude decirle nada. La cobija del bebé seguía a medio terminar en casa de doña Hilda, y yo sabía que cada puntada escondía una amenaza. Era la primera vez que el miedo me ganaba al amor, y me odié por permitirlo. Después de aquella tarde, doña Hilda transformó su estrategia con una precisión que todavía me hiela la sangre. Dejó de amenazarme directamente y empezó a sembrar dudas en Mauricio sobre mi estabilidad emocional, como quien riega una planta venenosa. Decía que el embarazo me tenía muy susceptible, que las hormonas me alteraban el juicio y que quizá necesitaba descansar más. Al principio mi esposo se reía, pensando que era ternura de suegra preocupada, pero con cada día que pasaba, su mirada hacia mí cambiaba. Una noche me preguntó si yo andaba buscando problemas donde no los había, y supe que doña Hilda estaba ganando terreno sin mover un dedo. Me sentí como una extraña en mi propio matrimonio, con la certeza de que la casa que compartíamos se había convertido en un campo minado donde cada palabra podía estallarme en la cara. Empecé a evitar encontrarme a solas con ella, pero doña Hilda era como el humo, siempre encontraba rendijas. Cuando Mauricio no estaba, tocaba la puerta con cualquier excusa, traía fruta, preguntaba por el bebé, ofrecía una taza de té, y en cada visita dejaba caer un comentario filoso envuelto en caramelo. Qué triste sería que mi hijo se enterara de que su esposa desconfía de la madre que le dio la vida, decía mientras revolvía el azúcar con una cuchara que sonaba demasiado fuerte. Yo tragaba bilis y callaba, porque cualquier respuesta mía se usaría en mi contra. La presión me provocaba insomnio, y en las madrugadas me quedaba mirando la panza que crecía, preguntándole al silencio si todo esto le haría daño a mi hija. Lo que más me dolía no era el miedo sino la soledad, una soledad tan densa que me costaba respirar dentro de mi propia casa. A la tercera semana, decidí buscar a la doctora que firmó el acta de nacimiento original. Encontré su dirección en la guía telefónica, una casa antigua en Toluca con un consultorio desvencijado en la planta baja. La doctora Cárdenas era una mujer de más de 80 años, con manos temblorosas pero mente clarísima, y cuando mencioné el nombre de doña Hilda, soltó un suspiro largo como si llevara décadas esperando esa pregunta. Me contó que el padre biológico de Mauricio fue un hombre casado que murió en un accidente antes de reconocer al niño, y que doña Hilda manipuló todo para que don Raúl jamás supiera la verdad. También me dijo algo que me dejó paralizada. El verdadero padre tenía otros hijos legítimos que ahora eran adultos y desconocían la existencia de un hermanastro. Salí de allí con un nombre y una dirección, sintiendo que la decisión guardé esa información como quien guarda mi amigo, sin saber si usarla o enterrarla. Mientras tanto, doña Hilda aceleró su plan de convencer a Mauricio de mudarnos a otro estado con una oferta de trabajo que ella misma gestionó con un conocido de su tierra. Según ella, era una oportunidad de oro que nos daría estabilidad, pero yo sabía que era un exilio disfrazado. Mauricio llegó una noche con los ojos brillantes y un contrato en la mano, diciendo que el mercado nos iría mejor, que había que considerarlo. Cuando mencioné que no quería niño, él frunció el ceño y repitió casi textualmente las palabras de su madre, que yo me aferraba a lo malo, que no valoraba los sacrificios que hacían por mí, que quizá ya no confiaba en su familia. Una parte de mí se rompió en ese momento, y supe que si no actuaba pronto, me despertaría una mañana en una ciudad extraña y completamente sola. A la semana siguiente, con la angustia royéndome las entrañas, cometí el error de buscar a uno de esos medios hermanos, un tal Víctor, dueño de una ferretería en Lerma.
Le pedí un encuentro discreto, sin revelar demasiado por teléfono, solo que se trataba de un asunto familiar delicado. Víctor accedió, pero alguien me vio entrar a su negocio. Doña Hilda tenía ojos en todas partes, vecinas chismosas que le reportaban como si fuera la presidenta municipal. Y ese mismo día me llegó un mensaje suyo que aún guardo. Te advertí que no hurgaras, decía, y abajo una foto de la cobija de bebé a medio terminar con las tijeras encima, como si le estuviera desbaratando. Me temblaron las piernas, pero por primera vez el miedo se mezcló con algo parecido a la rabia, una furia fría que me subía desde el pecho y me pedía pelear. Encontré a Víctor una tarde de lluvia, en un café pequeño frente a la terminal de autobuses. Era un hombre amable, de bigote canoso y voz pausada, y cuando le conté lo esencial, que Mauricio y él compartían padre, que su familia no lo sabía, que mi suegra lo ocultó todo, él se quedó mudo un minuto entero. Luego me dijo algo que no esperaba. Su madre, la esposa legítima de aquel hombre, aún vivía y tenía derecho a saberlo antes de morir. Víctor no me juzgó ni me amenazó, solo pidió tiempo para asimilarlo, y en ese gesto encontré una humanidad que doña Hilda me había arrebatado. Esa noche, Mauricio me encontró llorando en la cocina y preguntó si me sentía mal del embarazo, y yo le contesté que era miedo de perderlo, lo cual era cierto, solo que él no entendía de qué clase de pérdida hablaba. Días después, doña Hilda dio el golpe maestro. Organizó una comida familiar con el pretexto de mi 7º mes de embarazo, invitó a tíos y primos, y en medio del brindis se levantó a dar un discurso. Con lágrimas falsas y voz entrecortada, declaró que yo era una nuera ejemplar pero que los médicos le habían recomendado reposo absoluto por un embarazo de alto riesgo, mentira total. Y que por mi bien me quedaría en su casa bajo su cuidado hasta el parto. Me quedé helada, con la copa en la mano, mirando a Mauricio a sentir como si fuera la decisión más lógica del mundo. Y yo ahí, contando dramas de la vida en mi cabeza como si fueran ajenos, sin atreverme a gritar que todo era una trampa. La familia aplaudió, doña Hilda me abrazó con una sonrisa de victoria, y yo entendí que si no escapaba pronto, me convertiría en una prisionera en vida. La tarde que todo estalló, el cielo de Metepec estaba cargado de nubes negras como si el clima supiera lo que se avecinaba. Yo había decidido que no me mudaría a Querétaro ni me internaría en casa de doña Hilda, y llamé a Víctor para pedirle que nos encontráramos en mi casa con su madre. Sí, metí a una desconocida en esta historia, pero necesitaba testigos para que doña Hilda no pudiera torcer los hechos. Mauricio estaba en casa porque el taller había cerrado por la tormenta, y yo hervía en una olla de presión que estaba a punto de reventar. Cuando el timbre sonó y vi a Víctor con una señora mayor de cabello blanco y andadera, supe que ya no había vuelta atrás. Los hice pasar a la sala sin pedir permiso a nadie, y Mauricio me miró con una confusión que pronto se volvería un huracán. Doña Hilda llegó minutos después, porque la vecina de enfrente le avisó que habían llegado visitas extrañas. Entró como una ráfaga, con el paraguas chorreando y la máscara de suegra perfecta ya puesta, pero al ver a la señora mayor se quedó de piedra. La mujer, que se llamaba Amalia, la miró fijamente y dijo en voz baja: Hilda, hace 30 años que esperaba esta conversación. Supe en ese instante que Amalia era la viuda del verdadero padre de Mauricio, y que había cargado toda su vida con la sospecha de que su esposo le fue infiel. Doña Hilda soltó el paraguas al suelo y el ruido del metal contra la loseta sonó como un disparo. Intentó reaccionar con su típica agresión, diciendo que estábamos locos y que nos tratáramos de su propiedad, pero su voz ya no tenía el filo de antes. Yo me coloqué entre Mauricio y la puerta, con el corazón saliéndoseme por la boca, y empecé a hablar antes de que un miedo me callara. Le dije todo, la verdad, la amenaza, la violencia, el exilio planeado por el y como su madre me pidió que tomara la verdad a cambio de un techo. Mauricio me escuchaba sin responder, con los ojos cerrados y la respiración agitada, y yo sentía que cada palabra me tenía un martillazo en el pedestal con el que había puesto en el mundo. Víctor intervino entonces con papeles que había conseguido, el testamento del padre biológico que mencionaba una pensión para un hijo no reconocido, y Amalia confirmó que siempre sospechó, pero que nunca tuvo pruebas. Doña Hilda se llevó las manos al pecho y empezó a hiperventilar, pero esta vez yo no sentí lástima sino un alivio amargo que me recorría el cuerpo. De repente, Mauricio habló y su voz sonó como la de un niño perdido. Miró a su madre y le preguntó, con los ojos llenos de lágrimas, si todo era cierto.
Doña Gilda negó débilmente, balbuceó que eran calumnias, que yo estaba enferma de envidia, que Víctor era un estafador, pero Amalia sacó una foto antigua y la puso sobre la mesa. En la imagen, un hombre joven idéntico a Mauricio sonreía a la cámara con un brazo alrededor de Doña Gilda, y en el reverso había una fecha manuscrita, 9 meses antes del nacimiento de mi esposo. El silencio que siguió fue el más pesado que he vivido, un silencio de plomo que lo llenaba todo, y yo pensé, no pensé nada, solo esperé el veredicto. Mauricio tomó la foto, la miró largamente, y luego se volvió hacia su madre con una expresión que nunca le había visto, desprecio puro. Doña Gilda se derrumbó literalmente, cayó de rodillas sobre el piso mojado por la lluvia que entraba por la puerta abierta, y empezó a sollozar pidiendo perdón. Confesó que su esposo no podía tener hijos, que había buscado a ese otro hombre por desesperación, y que luego, cuando don Raúl murió, el miedo a perder la pensión de viudez la empujó a mantener la mentira. Dijo que lo hizo por Mauricio, para que tuviera un apellido, para que nadie lo señalara, y que todas sus manipulaciones fueron por amor mal entendido. Mauricio se quedó de pie, sin moverse, mirando a la mujer que le había robado media vida con una mentira que ella llamaba protección. Yo me llevé las manos al vientre y sentí una patadita de mi hija, y en ese momento, sin saber por qué, sentí que ella también estaba de nuestro lado. Esa noche, mi esposo tomó la decisión más difícil de su vida delante de todos. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano y le dijo a doña Gilda que se fuera de nuestra casa, que necesitaba tiempo para entender quién era realmente. Doña Gilda se aferró a sus piernas como una niña asustada, pero Víctor la apartó con firmeza respetuosa y la ayudó a incorporarse. Amalia la miró con una compasión fría y le dijo que no le guardaba rencor, porque al final ella también fue víctima de un hombre que no supo ser honesto con nadie. Yo solo atiné a acercarme a Mauricio y tomarle la mano, sin decir nada, porque las palabras ya habían cumplido su oficio. El ruido de la lluvia llenó el espacio que dejaban los silencios, y por primera vez en meses, respiré hondo sin que el aire me pesara. Doña Gilda salió escoltada por Víctor y Amalia, y la puerta se cerró tras ella con un golpe seco que selló el final de una era. Nos quedamos solos en la sala, entre tazas de café frío y una foto que ya no nos pertenecía del todo. Mauricio me abrazó y lloró como no lo había visto llorar nunca, con un llanto que venía de muy adentro, de un niño que recién descubría que su historia no era la que le contaron. Yo también lloré, por el alivio, por el miedo pasado, por la culpa de haber dudado si él me creería, y lo apreté fuerte para que sintiera que no estaba solo. Afuera, la tormenta empezó a amainar y un rayo de sol sucio se coló entre las cortinas. Esa imagen, la del sol entrando tímidamente después de la tempestad, se me quedó grabada como el instante exacto en que dejamos de ser personajes de una mentira para convertirnos en dueños de nuestra verdad. Los días que siguieron fueron extraños, como caminar sobre un piso que todavía no termina de asentarse. Mauricio entró en un silencio profundo, de esos que no piden compañía sino espacio, y yo aprendí a estar cerca sin invadir. Doña Gilda intentó llamarlo decenas de veces, le dejaba mensajes llorosos en el contestador, le mandaba recados con vecinas que ya no sabían de qué lado ponerse. Pero mi esposo, por primera vez en su vida, no cedió ni corrió a consolarla. Una mañana, mientras desayunábamos pan dulce de la pastelería donde yo trabajaba, me dijo que había decidido renunciar a la herencia de don Raúl. No quiero nada que esté manchado con mentiras, me dijo, y en sus ojos vi una dignidad nueva que me hizo amarlo. Nunca calculó que el testamento de don Raúl tenía una cláusula que ni reconocía. El abogado de la familia, un señor mayor que había sido amigo personal de la nos citó para explicarnos que si Mauricio renunciaba voluntariamente a la herencia, los bienes no pasaban a según el documento, en ausencia de herederos directos, la propiedad se dividiría entre los primos de don Raúl, esos mismos que doña Gilda había mantenido alejados durante el tiempo. La ironía era que casi parecía una broma del destino. La mujer que manipuló todo para quedarse con la fortuna de un hombre al que engañó, terminaría perdiéndola frente a la familia de ese mismo hombre. Cuando se lo conté a Mauricio, soltó una risa corta, de esas que salen sin alegría pero con alivio. Víctor nos ayudó a buscar un departamento pequeño en Toluca, cerca del hospital donde yo daría a luz, y la mudanza fue un caos de cajas y emociones encontradas.
La mañana que vaciamos el cuarto de atrás de la casa grande, doña Hilda se paró en la puerta con los brazos cruzados y la mirada de quien ha perdido una guerra que ella misma declaró. No nos dijo nada, pero sus ojos recorrían cada mueble que sacábamos como si fueran trofeos que le arrebataban. La última caja que cargué era la de la cobija de bebé, esa que ella había amenazado con desbaratar, y al levantarla sentí el peso simbólico de todas las noches de insomnio que me había costado. Esa cobija, que ahora abrigaría a mi hija sin condiciones ni chantajes, era la prueba de que habíamos sobrevivido a algo más grande que nosotros. Amalia, la viuda del padre biológico, se convirtió en una presencia inesperada en nuestras vidas. Empezó a visitarnos con fruta y revistas de tejido, sin pedir nada a cambio, como si necesitara reparar en nosotros el daño que no había podido evitar. Una tarde, mientras tomábamos café y yo le mostraba las ecografías de la niña, me confesó que había perdonado a su esposo y también a doña Hilda. Porque cargar rencor toda una vida era un peso que ella ya no quería sostener. Sus palabras me calaron hondo, porque yo todavía sentía rabia cada vez que recordaba las amenazas, pero algo en su paz me hizo pensar que quizá soltar también era una forma de ganar. Doña Hilda, en cambio, se mudó a casa de una hermana en otro municipio, y el chisme en la colonia duró semanas, pero nosotros ya no estábamos para escucharlo. Mi hija nació un martes de septiembre, con los ojos muy abiertos y una serenidad que me devolvió el alma. Mauricio lloró al cargarla, y en ese llanto se le fue el último peso de un apellido que nunca sintió suyo. Los meses siguientes fueron de reconstrucción silenciosa, de aprender a ser familia sin la sombra de doña Hilda detrás. Víctor se convirtió en el tío que trae juguetes y en un confidente para mi esposo cuando las preguntas difíciles aparecían. Amalia nos visitaba cada domingo, y yo veía en sus ojos una especie de redención tardía que también me abrazaba a mí. La vida en Toluca era pequeña pero nuestra, y cada rincón del departamento olía a libertad recién pintada. Con el tiempo entendí que el perdón no es un regalo para quien te daña sino una puerta que tú misma abres para salir del encierro. Doña Hilda me enseñó, sin querer, que el amor posesivo es la forma más cruel de egoísmo disfrazado de protección. Dejé de soñar con su cara de derrota y empecé a soñar con los dientes de mi hija, con las risas en el parque, con un futuro sin chantajes. Aprendí también que la verdad, aunque duela, es un terreno firme donde se puede construir, y la mentira solo es arena movediza. A veces me sorprendo, ya sin rabia, contando dramas de la vida con la distancia justa para no quemarme. Porque cuando las heridas cierran, lo que queda no es rencor sino una historia que te recuerda de qué estás hecha. Doña Hilda murió el año pasado, sola en casa de su hermana, y la noticia me llegó por una vecina que aún tenía mi número. No sentí alegría, solo una tristeza rara, como la que deja un enemigo que ya no tiene poder sobre ti. Mauricio fue al velorio sin mí, y cuando volvió me dijo que la perdonaba porque cargar odio era un lujo que no podía darse. Yo respeté su duelo, aunque en el fondo sabía que la herida ya no era mía sino de él, y que cada quien sana a su ritmo. Aquella mujer que me amenazó con dejarme en la calle terminó siendo un recuerdo borroso, una advertencia sobre lo que el miedo puede hacerle a una persona. Y aunque nunca podré justificar sus actos, entendí que su vida también fue un enredo de carencias y decisiones desesperadas. Hoy, cuando mi hija pregunta por la abuela que nunca conoció, le cuento una versión suave de la verdad, sin veneno, porque ella merece paz. Pero a veces me pregunto si hice bien en destapar todo aquello o si debí callar y seguir fingiendo por el bienestar de todos. Porque la verdad liberó a Mauricio, sí, pero también rompió a una familia que, aunque falsa, funcionaba en su burbuja de mentiras. Y entonces les pregunto yo a ustedes, que me escuchan desde su propia historia, ¿qué es más difícil de cargar, la verdad que te parte en dos o la mentira que te mantiene entero? Porque en este rincón del mundo, donde las apariencias valen más que el aire, a veces no sé si fui valiente o si fui egoísta. Lo único cierto es que mi hija crece con un apellido prestado y un árbol genealógico lleno de ramas que nadie se atrevió a podar antes.